Hoy vamos a ver un periodo de historia más corto que nuestras dos clases anteriores, pero es un periodo absolutamente fundamental en la historia del cristianismo. Vamos a ver del siglo XIV al siglo XVI. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Perdón que entré tardecito. No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, las grandes crisis del siglo XIV las vamos a ver de manera muy resumida porque no nos podemos meter a lo fino del tema. El conflicto entre las dos sedes del papado que tenemos en esta época. Tenemos los papas de Aviñón y después los antipapas de Aviñón. Entonces, aquí es todo un tema bastante complicado, pero bueno, que trataremos de ver en términos generales. Luego, el inicio de la modernidad y los tres grandes hechos que, de acuerdo con la historiografía, marcan el final de la Edad Media, el principio de la Edad Moderna, y cómo estos tres hechos fundamentales tienen una relación estrechísima con la historia del cristianismo. Veremos de modo muy breve el descubrimiento, entrecomillado, conquista y evangelización de América como un elemento fundamental en el desarrollo del cristianismo en estos años, y todo el tema de reformas, contrarreformas del siglo XVI y las nuevas iglesias cristianas, que en el siglo XVI es cuando se rompe definitivamente la unidad del cristianismo en Europa occidental. Ya había habido algunos antecedentes, pero es en el siglo XVI cuando se dan las grandes reformas de las que hablaremos hoy. Entonces, bueno, pues empezamos con la situación de Europa en el siglo XIV. Acuérdense que el siglo XIV estamos hablando 1300 y pico. Ya estamos en una época en la que las lenguas romances o las lenguas locales, las lenguas modernas, tienen un proceso evolutivo bastante claro. Ya hay literaturas locales en muchas de estas lenguas y hay una gran efervescencia política, que es principalmente lo que está pasando en esta época. Por un lado, es una época de un avance fundamental en lo que conocemos como la Reconquista de España, el proceso por el cual la corona de Castilla va avanzando sobre el califato de Córdoba, sobre lo que va quedando del califato de Córdoba. Este proceso se culminará a finales del siglo, a mediados, perdón, del siglo XV. Finales del siglo XV, perdón. Por otro lado, un acontecimiento histórico importantísimo en esta época es la Guerra de los 100 Años, que es una guerra de sucesión dinástica en la que intervienen Inglaterra y Francia. Y al intervenir Inglaterra y Francia, pues prácticamente todo Europa Occidental está metido de alguna manera en esta guerra. Y justamente esta guerra va a ser estratégica o va a ser fundamental para entender el tema del papado de Aviñón. Entonces, volveremos a esta guerra de los 100 años en un momentito más. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son otro gran acontecimiento que marca el siglo XIV europeo? Es la primera gran epidemia de peste negra, que es esta enfermedad que llega a Europa desde Medio Oriente en los barcos y que desde Italia se extiende a toda Europa, y hay lugares en los que mata a un porcentaje altísimo de la población. Entonces tenemos una época de muchísima inestabilidad política, de muchísimos cambios sociales y de una pérdida completa de las certezas. ¿Y qué mayor pérdida de las certezas que una gran epidemia? Lo acabamos de vivir. ¿Y qué es lo primero que perdimos con el COVID? Como esta
vaga sensación que teníamos de que la vida estaba en nuestras manos, que nosotros podíamos controlar, podíamos planear, podíamos prever. Siempre ha sido pues bastante vago lo que podemos hacer. O sea, pero nos aferrábamos a la idea de que nosotros teníamos el control. Y una epidemia, lo primero que hace es hacerte ver que el control no lo tienes tú, que lo que puedes controlar es poquísimo. Y si eso nos pasó a nosotros en el siglo XXI, cuando ya sabemos qué es un virus, cómo evolucionan los virus, cómo se mueven, cómo estuvo el proceso de extensión del virus y su mutación, sí, entendiendo todo esto, la pasamos como la pasamos. Ahora imagínense en el siglo XIV en Europa Occidental, cuando no tenían claro ni siquiera cómo se contagiaba. Si era de persona a persona, si era por aire, si era por agua, si eran los humores, si era una maldición. Entonces, este acontecimiento marca de manera fundamental la historia de toda Europa, porque además es un acontecimiento que no pasa tan simultáneo como nuestra epidemia de 2020-2021, pero al cabo de unos años está pasando en toda Europa. Evidentemente, al haber menos movilidad de población, pues hay menos contagio inmediato, pero al final sí hay una movilidad y estamos en una época en la que hay unas rutas comerciales relevantes, en el que el contacto entre Constantinopla y Europa Occidental, que había sido interrumpido hace muchos años, justamente a consecuencia de las cruzadas, se ha retomado. Entonces, otra vez hay mucha más movilidad. Y esta movilidad, pues, conduce a la peste y a esta búsqueda de sentido que hay detrás de un acontecimiento de esta naturaleza. O sea, ¿cómo entender la peste? ¿Es un castigo divino? ¿Es una oportunidad? ¿Qué es? Entonces, esto hace que las espiritualidades individuales empiecen a cambiar. ¿Por qué mi presentación se regresa y se regresa? Aquí vamos a hablar de otro acontecimiento que pasa también en el sur de lo que hoy es Francia. En esta época empieza un poquito antes y es el tema de los cátaros. Los cátaros son, es complicado hablar de ellos porque historiográficamente es un tema que se ha ido retomando, que se ha ido como revisando mucho. Pero digamos, tradicionalmente, ¿cómo se ha entendido a los cátaros? Es como un grupo de cristianos, de católicos franceses, que se alejan de las enseñanzas de la Iglesia para practicar una religión de naturaleza más dualista. Esta idea, todas estas religiones dualistas, lo que entienden es que hay como dos fuerzas primigenias en el universo. Una fuerza del bien, que es Dios, y una fuerza del mal, que es el demonio, pero las dos fuerzas son como equivalentes y están en lucha permanente. Y en esta lucha permanente, los hombres tienen que decidir si están de un lado o de otro. Y concretamente, los cátaros asociaban lo material, el mundo, el cuerpo, con lo negativo, con el principio del mal. Entonces, lo que buscan es liberarse de las ataduras del cuerpo, de la concupiscencia, de los deseos. Sí, Marina, dime. Perdón, dijiste que eran católicos. A ver, originalmente eran católicos, es gente católico. Que en Francia en el siglo XII, XIII, entonces es gente que es originalmente católica, que de alguna manera empieza a practicar esta forma de religiosidad que se conoce de modo general como el catarismo. Cátaros, en griego la palabra cátaros significa puro, o sea que tiene pureza. Entonces justamente lo que buscan los cátaros es librarse de todas las ataduras materiales que los conducen a la impureza y vivir una vida de radical pureza. Esto va asociado como al darle al mal un poder y una relevancia mayor que la que tiene en el mismo cristianismo, porque detrás de estos dualismos hay como esto que les decía hace un momento, como el poner al principio del bien y el principio del mal en el mismo nivel.
Entonces esto es considerado desde la perspectiva católica como una herejía radical, porque el demonio no está al mismo nivel de Dios ni lo estará nunca. El demonio es un ser creado por Dios, no es un ser creador. Entonces, el catarismo, de acuerdo con la historiografía tradicional, se extiende por la región del suroeste de Francia y empieza a atacar a la Iglesia Católica tradicional y las prácticas católicas tradicionales. Entonces, se emprende una especie de cruzada dentro de Francia para erradicar el catarismo. Esta cruzada lleva a esta escena que está representada en la miniatura que tenemos en pantalla, que es la expulsión de todos los cátaros de una ciudad francesa. Y detrás de esta expulsión viene la quema en la hoguera de todos ellos. Y como el catarismo estaba caracterizado por este secretismo, esta idea de que es una doctrina que solo se revela a los iniciados, pues era como muy difícil de describir y muy difícil como de concretar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una cruzada contra los cátaros? Que al final esto se transforma en una herramienta política, porque yo puedo acusar de cátaro a mi enemigo y si no se pone listo, lo van a condenar a la hoguera. Entonces esto lleva a un momento de mucha violencia en el sureste francés. Asociado a este tema del catarismo, está también una persecución que se da en esta época de las órdenes de caballería que surgen en la Edad Media, particularmente los caballeros templarios. El rey francés acusa a los caballeros templarios de estar opuestos a la Iglesia y de ser una amenaza para el poder de la corona y el poder del Papa. Y esto lleva a que la corona francesa expropia todos los bienes de la Orden de Caballeros Templarios y los Caballeros Templarios son desaparecidos y el superior de los Caballeros Templarios es ejecutado. ¿Qué hay detrás de esta acusación contra los Caballeros Templarios? Los Caballeros Templarios, desde su surgimiento, se habían convertido en los banqueros de Europa. ¿Cómo los Caballeros Templarios se hacen los banqueros? En un mundo de cruzada, en la que un noble dice, bueno, voy a vender parte de mis bienes y voy a invertir esto en el viaje hasta los santos lugares y luego en la guerra en los santos lugares. Si este noble se llevaba su carretita cargada de oro, en el segundo pueblo lo iban a asaltar, asesinar y robarle el oro. Entonces, los caballeros templarios, que tenían su sede central en Jerusalén, pero que empiezan a tener sedes en las ciudades principales europeas, se convierten en un banco. Es decir, este señor medieval llega con su oro y dice, esto es lo que voy a invertir en la cruzada. Entonces, lo deposito aquí y lo retiro en Jerusalén. O esto lo deposito aquí, retiro una parte en Jerusalén y el resto de mi fortuna queda aquí segura hasta que yo regrese. Entonces, los templarios son los banqueros de la cruzada y son los banqueros de la iglesia. ¿Y qué hay detrás de la acusación del rey de Francia a los templarios? La necesidad de dinero para seguir financiando la guerra de los 100 años. Las guerras son carísimas. Ahora imagínense lo que debe haber costado una guerra de 100 años. Entonces, el Estado francés, la corona de Francia, se queda con los bienes de los caballeros templarios y la orden es extinguida. Por otro lado, el tema del catarismo en los últimos años se ha discutido muchísimo. Al parecer, o de acuerdo con algunas fuentes, digo, yo no soy experta en el tema, entonces no me quiero pronunciar en un sentido o en otro,
pero muchos historiadores recientes dicen que este era un fenómeno como de resurgimiento religioso, de transformación religiosa, pero que no tenía nexos con las religiones dualistas persas, que es lo que decían algunos, que no era un sistema organizado, o sea, que era como un asunto mucho más aislado, y que muchas de las personas que fueron acusadas de cátaras simplemente fueron víctimas de intrigas políticas. Pero haya sido una cosa o haya sido otra, lo que es evidente es que estamos en una época en la que hay una violencia religiosa relevante. Incluso dentro de la misma iglesia. O sea, los caballeros templarios eran una orden religiosa. Una orden religiosa que tenía una naturaleza peculiar, porque era una orden religiosa, eran frailes, pero que al mismo tiempo era una orden de caballería, es decir, eran frailes militares y que muy pronto se convirtieron en banqueros. Entonces es una institución transnacional con una enorme importancia política y una enorme importancia financiera. Y esta persecución de los caballeros templarios se extiende a toda Europa. Yo sigo apretando lo que no es, perdón. Ok. En este contexto, una vez pasada la cruzada albigense, es decir, la cruzada contra los cátaros, en el contexto de la Guerra de los 100 años, el proceso interno de la Iglesia Católica para elegir a un papa no estaba absolutamente claro todavía. Hoy se sabe que si se muere el Papa Francisco, ¿quién elige a su sucesor? El colegio cardenalicio, o sea, todos los cardenales menores de 85 años se reúnen, votan y se necesitan 2/3 partes del voto del colegio cardenalicio para elegir a un nuevo papa. Y este voto es secreto y los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina como para separarse del mundo. En el siglo XIV, en este voto metían la cuchara reyes, príncipes, duques, nobles. No estaba claro si votaban todos los cardenales, solo algunos. Entonces, es clarísimo que los gobiernos y los poderes locales intervenían en el proceso de elección de papas. En el contexto de la Guerra de los 100 años, Inglaterra tenía emisarios en Roma para que, en cuanto hubiera una elección de papa, estos emisarios se movieran y cabildearan y sobornaran para que se eligiera a un papa pro-inglés. Y Francia hacía lo mismo. Entonces, después de la elección de 2 papas pro-ingleses, el rey de Francia consigue que se elija a Clemente V, que es un papa francés. Y además, si recordamos, Italia como país no existe hasta el siglo XVI, perdón, hasta el siglo XIX. Y vámonos de regreso al mapita. Italia está dividida en el Reino de Nápoles, Sicilia, los estados papales y una serie de ciudades-estado en el norte. Y todo esto está en conflicto permanente. Entonces, con el pretexto de una serie de ataques a Roma, el rey francés consigue que de manera temporal, en lo que Roma se estabiliza y se vuelve un lugar seguro para que viva el Papa, consigue que el Papa se mude a Francia, a Aviñón. Y en Aviñón, perdón, ya me adelanté, viven durante varios años los siguientes 7 papas. Estos papas en Aviñón siempre están como con esta idea de provisionalidad, que están ahí mientras se puede regresar a Roma. Pero evidentemente, si están metidos dentro del territorio de un país que está en guerra, pues la guerra afecta al Papa, la guerra afecta a las decisiones que se toman y el Papa se convierte con muchísima más claridad en un personaje político.
Entonces empieza a haber, una vez que la situación en Roma está más tranquila, empieza a haber un cabildeo dentro de dentro de la propia iglesia, evidentemente apoyada por Inglaterra, pero apoyada también por Alemania, porque a Alemania tampoco le convenía que el Papa estuviera metido en Francia y fuera un súbdito del rey francés. Entonces, se consigue que el Papa Gregorio XI, tradicionalmente a instancias de dos santas importantes del siglo XIV, Santa Catalina de Siena y Santa Hildegarda de Suecia, pero no Santa Hildegarda, no es Hildegarda, ahora no me acordaré. Por Dios, si mi mamá reza, bueno, no importa. Y una santa sueca, una monja, ahorita me acordaré su nombre, convencen al Papa a que regrese el papado a Roma. Entonces parecería que esto es el final de la historia, pero resulta que no, la guerra de los 100 años sigue, el rey francés sigue metido, sigue necesitando otra cosa que ayuda, o sea, que intervino en la decisión del rey francés de llevarse al Papa a Aviñón, es que de cierta manera podía tener acceso a los cofres de Santa Sede. Entonces se regresa el Papa Gregorio XI a Roma y a la muerte de Gregorio XI empiezan 50 años que se conocen como el cisma de Occidente. Pobrecitos, creían que ese era el cisma y ahí se venía el bueno, pero bueno, para el siglo XIV este era el gran cisma de Occidente, y es que a la muerte de Gregorio XI, el colegio cardenalicio se divide en dos y se eligen dos papas. Un papa en Roma y un papa en Aviñón. El Papa de Roma es considerado, desde la perspectiva de la historia de la Iglesia Católica, como papa, y el de Aviñón como antipapa. Entonces, esta situación de dos cabezas de la Iglesia Católica hace que de repente las ciudades tengan dos obispos, las parroquias dos curas, los conventos dos superiores, el nombrado por Roma y el nombrado por Aviñón. Entonces es una situación complicadísima. Y se intentan muchísimas cosas para resolver la situación. Se intenta por la buena, por negociaciones, con guerras, con concilios. En algún momento, después de un concilio que se reúne en Pisa, dicen, a ver, la solución es que renuncien los dos y se nombra uno nuevo. Entonces, se cumple la segunda parte. En Pisa se nombra un nuevo papa, Alejandro V, pero ninguno de los otros dos renuncian. Entonces ya hay tres papas, ya no son dos, ya son tres. El de Aviñón, el de Roma y el de Pisa. Y esta situación se mantiene todavía unos años más, hasta que en 1418 se logra la unidad con un nuevo papa que unifica a la parte de la iglesia que había quedado del lado de Aviñón y a la parte de la iglesia que había quedado del lado de Roma. Esta distinción entre Roma y Aviñón, evidentemente, sí tiene una dimensión religiosa, pero tiene también una dimensión política importante, porque resulta ser que Escocia, Francia, Castilla, Aragón y Nápoles reconocen al Papa de Aviñón. Inglaterra, Suecia, Dinamarca, el norte de Italia, Hungría y Polonia reconocen al Papa de Roma. Y el Sacro Imperio Romano Germánico se debate, a veces apoya uno, a veces apoya otro, es el que trata de intervenir, el que promueve que se convoque el Concilio de Pisa. Pero pues estos son de 1378 a 1417 una situación en que el elemento unificador de Europa Occidental, que había sido hasta este momento la Iglesia Católica, deja de serlo, porque ya tenemos dos iglesias católicas. Afortunadamente, en 1417 esta situación se normaliza. Esta es una pintura que se hace unos años después, en 1444, perdón, para conmemorar
la reunificación de la Iglesia. Y esta reunificación de la Iglesia es vista por toda la cristiandad de Europa Occidental como una enorme bendición. Pero es una bendición que va a durar muy poco. Mientras están estos líos de si un papa, dos, tres, en Aviñón, en Roma, en Pisa, hay, nada más así, para no dejar de mencionarlo porque es importante en el contexto de la dimensión religiosa de la Guerra de los 100 Años, está la figura de Juana de Arco, Santa Juana de Arco, que es una heroína francesa que es ejecutada por los ingleses en el contexto de la Guerra de los 100 Años, acusándola de brujería y herejía. Y detrás de esto, evidentemente, está una justificación religiosa, pero sobre todo hay un tema político. Por estos años se convoca a un concilio. La vocación conciliar de la Iglesia Católica se había perdido un poco a partir del cisma de Oriente, de la separación de los ortodoxos. Y en cuanto se empiezan a reunir nuevamente los concilios, el concilio es como una reunión de todos los obispos en la que se discute y se decide en torno a temas fundamentales para la Iglesia. Pueden ser temas doctrinales, pero también temas de naturaleza de prácticas o de organización de la misma Iglesia. Entonces, en el proceso en que el papado está amenazado al estar en Roma y estar en Aviñón y todo esto, hay una tendencia en una parte de la Iglesia católica de darle más importancia y más peso al colegio cardenalicio que al propio papa. Entonces, digamos, es como la rama conciliar de la Iglesia. Y por el otro lado está la parte encabezada por el papa, que cree que el concilio es una estrategia importante para la toma de decisiones, pero que la autoridad máxima de la Iglesia no es el el concilio de obispos, sino es el propio papa. En este contexto, se convoca a un concilio a mediados del en la primera mitad del siglo XV. Se empieza en la ciudad de Basilea, de ahí se va a Ferrara y acaba haciéndose en Florencia. O sea, es por la misma efervescencia e inestabilidad política, el concilio tiene que moverse. Y en este concilio se llega a una decisión que es considerada en el momento como importantísima para las iglesias cristianas. Y es que se invita al concilio, cuando ya está en Ferrara y después en Florencia, al patriarca de Constantinopla y al emperador del Imperio Bizantino. Y se negocia y se firma la reconciliación entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Es un elemento que al parecer es importantísimo, pero que por un lado no es aceptado por la Iglesia Ortodoxa, por la mayor parte, porque es una decisión que toma la cabeza sin consulta ni siquiera a los otros obispos. Y si la Iglesia Ortodoxa lleva 600 años, 700 años o más, quizás desde el siglo V, viendo con desconfianza a Occidente, esta negociación y esta reconciliación les parece sospechosa. Entonces no están de acuerdo y se niegan a aceptar esta negociación, que la ven como rendirse ante el Papa. Por otro lado, sí hay un subtexto político importante, y es que el Imperio Otomano para el siglo XV ya es es Constantinopla y un poquitito más. O sea, ya la mayor parte del Imperio Otomano ha sido conquistada, perdón, el Imperio Bizantino es Constantinopla y un poquito más. Y la mayor parte del imperio ha sido conquistada por el califato o por el Imperio Otomano. Entonces, lo que busca el último emperador bizantino al
reconciliarse con Europa Occidental, es tener el apoyo de Europa Occidental para que Constantinopla no caiga en manos de los turcos. ¿Y qué va a pasar? Constantinopla va a caer en manos de los turcos. Y esto, la caída de Constantinopla en manos de los turcos, tiene una lectura religiosa importante, porque desde los primeros años de Constantinopla como ciudad, como capital del imperio, hay una enorme cercanía de la figura de Constantinopla y la figura de María, de la Virgen. Y se considera que María es la protectora de Constantinopla. Y Constantinopla, del año 300 y pico al año 1500, no ha sido conquistada. Y se cree que estos 1200 años de no haber sido conquistada y de que las murallas no hayan sido vulneradas, se debe a la intervención de la Virgen. La única excepción es el saqueo que se hace durante la cruzada, pero esto no es porque las murallas fueron vulneradas o porque Constantinopla cayó, sino porque las guerras intestinas en Constantinopla metieron al enemigo y con el enemigo dentro pues ya no pudieron hacer nada para evitarlo. Entonces, desde la lectura ortodoxa de la época, la caída del imperio bizantino y la caída de Constantinopla en manos de los turcos es un castigo por haber dejado la ortodoxia, por haber abandonado su pureza original y haber negociado con el Papa. Perdón. Y desde otra perspectiva, esta caída de Constantinopla en manos de los turcos supone ahora sí el final de Roma Imperio. Y es uno de los 3 acontecimientos que van a marcar el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. La caída de Constantinopla. De ahí vámonos a Alemania. En estos mismos años, últimos años del siglo XV, en el que Gutenberg diseña la imprenta de tipos móviles. Algún tipo de imprenta ya había en Europa antes, pero no era imprenta de tipos móviles. ¿Qué significa una imprenta de tipos móviles? Que las planchas con las que se imprimía tenían como rengloncitos con los rengloncitos, y en estos rengloncitos se metían las letras para armar las palabras. Entonces, una misma plancha de impresión y una misma colección de letras se podía usar para imprimir todas las páginas de un libro e imprimir muchísimos libros. Porque con la misma materia prima cambias el orden. Antes de la imprenta de tipos móviles, para imprimir cada página de cada libro se necesitaba una plancha de acero distinta. Y esto hace que el proceso de impresión sea muchísimo más lento y muchísimo más caro. Y mientras no hay imprenta de tipos móviles, la imprenta en Europa es una ociosidad de unos cuantos, no es una tecnología relevante. Una vez que hay imprenta de tipos móviles, de repente la impresión de libros se vuelve muchísimo más barata. Y muchos europeos que supieran leer podían tener acceso a textos, cosa que hasta hace unos años era de millonarios. ¿Y cuáles son los primeros textos que se imprimen? Biblias. Y el simple hecho de que la gente tuviera acceso a la Biblia y que su relación con las Sagradas Escrituras ya no estuviera mediada por el cura o por el maestro, supone también una transformación fundamental en la religiosidad. Y además, esta imprenta de tipos móviles va a ser absolutamente estratégica para el triunfo de Lutero en el norte de Alemania. Oye, y muchas, o sea, la gran mayoría sabía leer o al contrario, o sea, pocos sabían leer. Hubo algún momento, vamos,
En la antigüedad, o sea, en el mundo helénico o en el mundo romano, cualquier persona culta, o sea, cualquier persona de una situación económica acomodada, sabía leer y escribir. O sea, no eran grandes letrados, pero sabía lo suficiente para escribir correspondencia, para llevar sus cuentas, para poder leer las leyes. Con el paso del tiempo y el derrumbamiento del Imperio Romano en Occidente, la escritura se hace mucho menos generalizada. Hay momentos en los primeros siglos de la Edad Media en que prácticamente las únicas personas que saben leer y escribir son los monjes. Ni siquiera los reyes y los nobles saben leer. Para el siglo XIV ya estamos en una época en la que ya aparecieron las escuelas conventuales, ya aparecieron las universidades, hay un desarrollo de las ciudades y de los oficios. Y en el desarrollo de las ciudades y de los oficios, la escritura empieza a ser más utilizada, empieza a ser más relevante. El zapatero, para llevar sus cuentas de materiales, de cuánto le deben, cuánto le tiene que pagar a cada uno de sus aprendices, pues tiene que empezar a escribir. Y los comerciantes y los cobradores de impuestos, es decir, no estamos en una población mayoritariamente alfabetizada, para nada, pero sí hay un porcentaje relevante de la población, no tengo el dato a la mano, pero yo diría quizás un 15-20%, que, o sea, quizás no son unos grandes lectores, pero pueden leer y escribir lo básico. Y una vez que tienes acceso a textos, este conocimiento básico se va haciendo cada vez más fluido. O sea, de nada sirve saber leer y escribir si no tienes libros. Y entonces va muy de la mano la invención de la imprenta de tipos móviles con la difusión de la escritura. O sea, si ya tienes que leer y te interesa leerlo, pues tienes un mayor aliciente para aprender a leer o para mejorar tus habilidades lectoras, que las tenías como bastante básicas. Evidentemente estamos hablando de hombres en las ciudades, burgueses, o sea, no campesinos, pocas mujeres, pero en los conventos mujeres y hombres leían también. Entonces, este es el segundo elemento que determina el paso de la historia europea de la Edad Media a la modernidad. Gutenberg y la invención de la impresa de tipos móviles. Ahorita regresamos a Jan Hus. Y el último elemento es que este proceso de reconquista que empieza la corona de Castilla, que empieza, pero no la corona de Castilla, o sea, los reyes visigodos asturianos hace siglos, pero que ha tenido muchísimo éxito con la corona de Castilla en los últimos años. En el momento en que se alían la corona de Castilla y la corona de Aragón con el matrimonio de los reyes católicos, llevan al triunfo definitivo de los reinos cristianos sobre los musulmanes en España, con la consecuente expulsión de musulmanes y de judíos de España. Entonces, este final de la Reconquista y caída de Granada también es otro de los acontecimientos que marcan el final de la Edad Media, y que esto es completamente contemporáneo con el descubrimiento de América, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Entonces, para finales del siglo XV ya estamos en una Europa distinta. Pero bueno, antes de llegar al siglo XV, quiero mencionar muy brevemente, no podemos profundizar mucho en él, pero me parece importante mencionarlo, a uno de los primeros grandes reformadores del cristianismo europeo. Y es el checo Jan Hus. Hus, H-U-S. Jan Hus es un monje que vive en Praga, que tiene una educación sumamente sólida en filosofía, en teología, en historia sagrada, y llega a ser incluso el rector de la Universidad de Praga,
Jan Hus empieza a criticar los excesos de algunos sectores de la iglesia en la Bohemia del siglo XV. Bohemia es la mitad más o menos de lo que hoy conocemos como la República Checa. La República Checa está integrada por los antiguos reinos de Bohemia y Moravia. La capital de Bohemia era Praga. Entonces, Jan Hus se rebela en contra de los excesos de la Iglesia Católica Bohemia y empieza a predicar una religiosidad mucho más sencilla, mucho menos ostentosa, mucho más desde el corazón y mucho más de comunidades de hermanos. En esencia, gran parte de las reclamaciones de Hus desde la perspectiva religiosa son bastante acertadas. Sí, estamos en una época en que hay sectores de la Iglesia Católica que están en unos excesos tremendos. Pero, por otro lado, la Iglesia es un aliado fundamental del rey de Bohemia. Entonces, en cuanto se empieza a atacar a la Iglesia, se empieza a atacar a la misma figura del rey. Y esto conduce a que empiezan una serie de persecuciones religiosas en Praga y en las zonas aledañas. Y empieza algo que a los checos les encanta, en general a los habitantes de Praga, cada vez que hay una revuelta interna en Praga, particularmente una revuelta religiosa, tiran a la gente por las ventanas. Son las famosísimas defenestraciones de Praga. Hay varias. Las primeras... ¿Cómo se llaman, Roselena? Defenestraciones. Fenestra es ventana. Y defenestrar es tirar a alguien por la ventana. Perdón, ¿puedes repetir esto? O sea, ¿por qué los tiraban? A ver. En el momento en que, es que coincide que en Praga hay 3 grandes defenestraciones. Y es en el momento en que hay como una oposición entre 2 grupos y los miembros de un grupo deciden asesinar a un miembro del otro grupo. En 3 ocasiones lo que hacen es tirar a este o a estos personajes por la ventana. Entonces, la primera defenestración de Praga es una defenestración de seguidores de Jan Hus, de husitas. Los seguidores de Jan Hus llegan incluso a transformar su concepción de la Eucaristía, su concepción de la liturgia, y hay una época en que Bohemia deja de ser católico. Pero a Jan Hus lo invitan a un concilio a defender su postura. Y Jan Hus, como académico y teólogo que es, va pensando que va a tener una posibilidad de presentar sus argumentos. Pero antes de interrogarlo, lo condenan a la hoguera y lo queman. Y a pesar de que la mayor parte de los habitantes de Bohemia, unos años después, unas décadas después, volverán al catolicismo, sí hay algunos grupos de seguidores de Jan Hus, algunos grupos de husitas, que son las hermandades moravas, que se mantienen como iglesias cristianas independientes hasta el día de hoy. Estas hermandades moravas se desarrollan primero, como dice su nombre, en Moravia, que Moravia es, digamos, la otra mitad de Chequia, la parte que no es Bohemia. Y de ahí acaban huyendo en algún momento a la zona de Bulgaria, de ahí
se van a Rusia, en Rusia son tolerados, pero luego empiezan a ser perseguidos y huyen a América, y gran parte de estas hermandades, o brethrens, son algunas de las iglesias puritanas americanas hasta el día de hoy. Hay iglesias puritanas americanas que son herederas de las hermandades moravas, que provienen de la reforma de Jan Hus. Y bueno, antes de... Ya estamos en los últimos años del siglo XV, primeros años del siglo XVI. ¿Qué pasa primero en Italia y después en el resto de Europa desde la perspectiva cultural en esta época? Hay un redescubrimiento de los textos, las expresiones artísticas y la cultura clásica, griega y romana, en parte asociada a la caída de Constantinopla, porque una vez que Constantinopla cae en manos de los turcos, muchos textos clásicos y cristianos de Constantinopla se rescatan a través de Italia. Y por otro lado, estas transformaciones en la religiosidad, en la espiritualidad, en la manera de entender el mundo, los descubrimientos, el inicio de descubrimientos científicos, una transformación de un pensamiento centrado en la iglesia, empieza a dar lugar a un pensamiento centrado en el ser humano. Y esto va a dar lugar a la aparición del Renacimiento. El Renacimiento es este movimiento que empieza en Italia, de Italia se extiende al sur de Europa y luego tiene un auge bien relevante en el norte de Europa, particularmente en Suiza y sobre todo en lo que hoy es Holanda. En este contexto del Renacimiento del norte, hay también una transformación de la espiritualidad. Hay una serie de creyentes que crean unas comunidades de vida, no son comunidades religiosas, no hacen votos, pero son hombres que viven en comunidad y se dedican a la educación de los pobres. Y esta educación de los pobres tiene que ver con un rescate de la idea de la dignidad del pobre y de la importancia de acabar con la desigualdad, que tiene también un correlato espiritual importante. Aquí llegamos a la figura de Tomás de Kempis. Tomás de Kempis escribe un texto en el siglo XIV que se llama La imitación de Cristo. La imitación de Cristo es uno de los libros, después de la Biblia, es quizás el libro más vendido en el norte de Europa. Y es un libro que se sigue vendiendo hasta el día de hoy. Y la imitación de Cristo es un texto de carácter pietista que busca generar en el lector, en el creyente, una espiritual ya no solamente centrada en los grandes ritos y las grandes ceremonias, sino una espiritualidad que sale del corazón de la persona. En este contexto surge un personaje que va a ser fundamental en esta época, que es el humanista Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam es un sacerdote, monje, hijo de un sacerdote, hijo evidentemente ilegítimo de un sacerdote, quien se convierte en uno de los grandes propulsores del humanismo renacentista en el norte de Europa y que va a ser muy importante durante el siglo XVI, los primeros años del siglo XVI. Pero bueno, antes de entrar concretamente al tema de las reformas del siglo XVI, menciono de paso, porque pues no nos da la vida para hacerlo de otra manera, que a consecuencia, y esto además con esto estamos mucho más familiarizados, a consecuencia del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, empieza todo este proceso de
conquista y evangelización de las Indias Occidentales, que muy pronto sabrán que las Indias Occidentales en realidad son un nuevo continente al que se le puso América, por el explorador italiano que hizo el primer mapa. Y en América se hace desde los últimos años del siglo XV en torno a América. Evidentemente este mapa todavía no estaba trazado de esta manera, ni de lejos, pero se hace el Tratado de Tordesillas, en el que el Papa divide todos estos nuevos territorios que se están explorando en Europa, que se están explorando por parte de Europa, porque tenemos esta expedición de Cristóbal Colón en sus 3 carabelas, que cree que llegó a las Indias y en realidad encontró América, pero también tenemos la primera navegación a África, tenemos la primera navegación alrededor del mundo, empiezan a llegar los europeos al sur de la India, al Indonesia, se descubren las Islas Filipinas, se entra en contacto con Japón. Y en todo este proceso, el Papa le otorga a las 2 potencias marítimas de la época, que son las que han intervenido en este proceso de exploración, que son la corona de Castilla-Aragón, centralmente Castilla, y por otro lado la corona de Portugal, les divide el territorio por explorar y por descubrir. Entonces tenemos en este mapa, en verde oscuro, el territorio que se asigna a Portugal, perdón, en verde oscuro el territorio que se asigna a Castilla, digamos, a España, y en verde claro el que se asigna a Portugal. Este acuerdo va a tener modificaciones y muy pronto las naciones no católicas pues, no van a obedecer a esto y van a empezar a ocupar este territorio que en teoría el Papa diría que no les toca. Pero a través de esta división empieza un proceso de conquista y evangelización que lo que hace es llevar el cristianismo a un continente y a un espacio absolutamente nuevo y absolutamente separado de la cultura europea hasta los primeros años del siglo XVI. Y en esta evangelización de los habitantes de América, particularmente de Mesoamérica, Centro y Sudamérica, las órdenes mendicantes que se fundan hace unos siglos, hablamos de ellas la clase pasada, van a tener un papel fundamental. ¿Cuáles son estas grandes órdenes que van a participar en la evangelización de los habitantes de América? Franciscanos, dominicos, agustinos. En Centroamérica, mercedarios, también los mercedarios participarán en el proceso de evangelización y unas nuevas órdenes que se irán fundando en los siguientes años. Pero justamente el reto que supone para la Iglesia Católica, para el Papa, el tener como estos nuevos territorios y este nuevo universo de posibles fieles, hace que el Papa pacte con la corona de España, con Carlos I de España, V de Alemania, y aparece lo que se conoce como la Real Provisión. Es decir, el Papa asume que todo este territorio es demasiado para sus posibilidades. Entonces, acuerda con Carlos V que a cambio de la evangelización y de la extensión de la Iglesia a todos estos nuevos territorios, España va a tener injerencia, la corona va a tener injerencia en la estructura de la Iglesia, es decir, Carlos V tiene permiso del Papa para intervenir en el nombramiento de obispos, lo cual es rarísimo para el siglo XVI. Y esta condición se conserva hasta el siglo XVIII, el Real Patrocinio.
Y también esto va a suponer que las reformas que se están dando en Europa tengan una naturaleza distinta en América, pero volveremos a esto más adelante. Porque, bueno, a ver, nada más les puse un par de imágenes de la evangelización, no los mencioné porque en los primeros años del siglo XVI apenas empezaban a hacer un proyecto, pero también van a ser fundamentales en el proceso de evangelización los jesuitas, particularmente de el norte de México y de la zona de Paraguay. Bueno, estos son más agustinos que jesuitas, pero me acordé de ellos. Ok. Volvamos a Europa. ¿Qué pasa en la Iglesia Católica en estos años? Después de estos concilios fallidos, la supuesta reconciliación entre Oriente y Occidente que no se da por la caída de Constantinopla, perdón, por la caída de Constantinopla y por la resistencia de los fieles ortodoxos a las decisiones del patriarca. Y por otro lado, por las transformaciones a la jerarquía. En esta discusión entre la naturaleza conciliar y la naturaleza, o sea, que si la Iglesia Católica debe ser una institución democrática, es decir, que las decisiones las tomen los obispos, que cada uno es representante de su diócesis, o que la autoridad máxima sea el Papa, gana el tema del Papa, se fortalece la figura del Papa, y por otro lado, durante los años que el papado se trasladó a Aviñón, los nobles romanos, las familias que se quedan en Roma, se empiezan a disputar el territorio y destruyen gran parte de Roma. Entonces, destruyen para construir sus castillos o construir sus territorios, pero las iglesias y todo lo que había habido desde la antigüedad está bastante afectado. Entonces hay como un movimiento dentro del papado a reconstruir Roma. Una vez que la Iglesia Católica ha triunfado a este cisma temporal entre papas y antipapas en Roma y Aviñón, dicen, bueno, ya tenemos un solo papa con una sede clara, que es la ciudad de Roma, y lo que necesitamos es construir una Roma que sea digna de ser la sede de la Iglesia Universal, porque la Iglesia Católica se llama así, a sí misma católica porque católico significa universal. Entonces hay que reconstruir Roma. Además, estamos en esta época del Renacimiento en la que los edificios románicos o góticos propios de la Edad Media son vistos como feos y pasados de moda, y hay que construir con estos reencontrados y redescubiertos ideales estéticos de la antigüedad. Entonces se quiere reconstruir Roma. Y reconstruir Roma y construir la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y todo lo que se va a construir en estos años es carísimo. Y para financiar la reconstrucción de Roma, empieza el Papa a promover, a través de los dominicos, la venta de indulgencias. O sea, si tú das un donativo para la reconstrucción de Roma o para las obras papales, dependiendo del tamaño de tu donativo y dependiendo del tamaño de tu donativo con respecto a tus posibilidades, pues te dan un valecito en el que se te perdonan unos días, semanas, meses o años de purgatorio. Y esta idea, que podría habernos sido tan terrible, no es buenísima, pero podría no haber sido tan terrible, muy pronto se convierte en una compra y venta de salvación. Porque no importa qué mal me porte, si tengo el dinero suficiente y lo dono para las obras papales, pues me perdonan todos los días de purgatorio a los que me lleven mis malas obras. Entonces, como resultado de esto, de la acumulación del poder, además estamos en una época en que los papas en Roma son mucho más personajes políticos de las grandes élites económicas e intelectuales que personajes religiosos, y se ocupan mucho más de asuntos terrenales que de asuntos espirituales.
Entonces, en este contexto, empieza a haber abusos de esta serie de prácticas de exceso de lujo, de venta de salvación, de tráfico de reliquias y de un montón de cosas que son resultado de lo que pasó en los últimos años de la Edad Media, que pues no es tan bien visto por muchos sectores dentro de la misma iglesia. El personaje emblemático de esta situación es el que tenemos en pantalla, que es un monje agustino alemán que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero era un monje, un teólogo que estaba inconforme por esta situación que se daba dentro de la iglesia. Y escribió 95 tesis, es decir, 95 frases, 95 posturas en las que denuncia estos abusos dentro de la iglesia. Y estas 95 tesis las publica, se imprimen en la imprenta y se difunden como pólvora. De acuerdo con la tradición, estas 5 tesis las clavó en la puerta de la iglesia, del palacio. No, la clavada de las 95 tesis es metafórica. Lo que sí es cierto es que estas 95 tesis se imprimen, se difunden, la gente las lee, dice, pues esto suena bien, esto suena razonable, pues sí, por supuesto. Entonces empieza a haber un cuestionamiento de la autoridad de la iglesia, particularmente de la autoridad papal. Y la iglesia católica alemana y el emperador, que es otra vez Carlos V, tratan de acallar esta discusión. Convocan a Lutero a defender sus tesis, lo atacan, lo excomulgan, lo desexcomulgan. Lutero se defiende, es un hombre muy inteligente, muy elocuente y que además tiene una concepción clarísima de la importancia de la propaganda. Entonces, todos los sermones, ideas, tesis, discusiones de Lutero se publican, se hacen panfletos y se venden como pan caliente. Esto es lo que determina el éxito de Lutero. Lutero no es el primer reformador. Tuvimos a Jan Hus, ya hubo otros en el sur de Francia en el siglo XV. Pero lo que determina el éxito de Lutero es el uso estratégico de la imprenta. Entonces, las tesis de Lutero son recibidas, son discutidas. Además, Lutero las tesis las escribe en alemán, en un momento en que en la iglesia en un momento en los que en la iglesia la doctrina y toda la discusión se hace en latín. ¿Por qué Lutero escribe en alemán? Porque quiere que la mayor cantidad posible de gente tenga acceso a sus tesis. El latín eclesiástico lo conocen los frailes, los monjes, los obispos, pero no lo conoce el pueblo. Entonces, Lutero escribe en alemán. El Papa le contesta en latín. Pues, ¿de qué sirve la respuesta del Papa en latín cuando la mayor parte de la gente no lee latín? Entonces, estas discusiones entre Lutero y el Papa, y que acaba siendo también Lutero y el emperador, dividen a los estados alemanes. Alemania, en este momento, es un conjunto de pequeños estados, ducados, condados, ciudades, regiones, con gobernadores propios, y entre ellos los de mayor nivel, que son los príncipes electores, eligen al gobernador, perdón, al emperador, por eso se llaman príncipes electores. Pero bueno, el caso es que muchos de los príncipes y duques del norte de Alemania que ven con desconfianza a este emperador criado en Flandes y que pasa una parte importante de su vida en sus dominios españoles, aprovechan la revolución creada por Lutero para rebelarse contra el emperador. Entonces, muy pronto, esta
rebelión de naturaleza religiosa se convierte también en un levantamiento político que lleva a verdaderas guerras de religión en Alemania. Entre estas guerras de religión hay, por ahí de la década de 1530, una serie de revueltas campesinas. Ahorita volvemos. Una serie de revueltas campesinas que en este contexto de el cuestionamiento a la autoridad, a los lujos papales, a la fastuosidad de la iglesia y este énfasis de Lutero en una religiosidad más horizontal, una relación mucho más directa de el cristiano con Dios a través del acceso propio a la Biblia y de la propia interpretación de la Biblia y la denuncia a los excesos, perdón, vuelvo a este tema, no solo de la iglesia, sino de los nobles. Hay una serie de revueltas campesinas que acaban diezmando la población alemana. Y estas revueltas campesinas dan lugar a la aparición de una serie de grupos de nuevas iglesias cristianas, es lo que se conoce como la Reforma Radical, que se conocen como anabaptistas. Son grupos de gente, la mayor parte de ellos humilde, que busca reivindicar una religiosidad más sencilla, más humilde, más del corazón, y se les llama anabaptistas. Anabaptista significa bautizado 2 veces. Y es porque consideran que el bautismo de infantes no es válido, porque la decisión de ser cristiano y de seguir el mensaje de Jesús debe ser una decisión que tome cada persona libre y conscientemente, y nadie la puede tomar por ti. Entonces, en el momento en que alguien decidía libre y conscientemente seguir a Jesús y unirse a estos grupos, era bautizado nuevamente. Por eso les conocen como anabaptistas, que es como decir, son los rebautizados. Y estos grupos anabaptistas en ningún momento se convierten en grupos mayoritarios en Europa, pero tienen pequeñas comunidades extendidas por distintas partes de Alemania, Holanda, Polonia, Ucrania, que dan lugar a un montón de grupos religiosos que se extienden, que se mantienen hasta nuestros días y que aunque son numéricamente pequeños, culturalmente son importantes y los ubicamos bien. Grupos como los menonitas o los amish o los suteritas, que estos son los seguidores de Hus, pero bueno. Entonces, son todas esta serie de iglesias, estas hermandades, los amish, los menonitas, los Bruderhof, que es otra manera de decir hermandad, pero en alemán, son iglesias anabaptistas que se conservan hasta el día de hoy. Y que son iglesias que son un elemento fundamental de todas estas iglesias anabaptistas es que desde la perspectiva religiosa son muy poco institucionales. Es decir, no tienen una jerarquía religiosa importante, no tienen una liturgia complejísima, sino las reuniones religiosas son reuniones en que la comunidad completa se reúne a leer y a discutir en conjunto las Sagradas Escrituras. Y quienes conducen estas religiones pues son quizás los más sabios o los más viejos de la comunidad, pero no hay ningún tipo de orden sacerdotal, ni mucho menos. Entonces, como les decía, estos grupos se conservan hasta el día de hoy y son relevantes hasta el día de hoy. Insisto, no por su número, sino porque los ubicamos bien. O sea, los grupos menonitas de Chihuahua
O sea, vemos a un menonita vendiendo queso en el semáforo y lo seguimos reconociendo. Es evidente que es menonita, o vendiendo galletitas. Lo mismo pasa con los Amish en Pensilvania, o otros grupos puritanos que los hay también en Bolivia, en Paraguay, etc. En Canadá hay muchos Amish y menonitas. Entonces, es muy interesante que de lo que se conoce como la reforma radical, que es, digamos, la parte más violenta de la reforma, surgen esta serie de iglesias que son hasta el día de hoy esencialmente pacifistas. Muchas de estas iglesias incluso, o sea, no son solo no pacifistas, sino consideran que ocuparse de cualquier asunto de orden político no es adecuado ni va con su religión. Entonces ni votan, ni se meten en política, ni cantan el himno, no porque les parece que cantar el himno los lleva al infierno, sino porque pues, ellos están ocupados de otras cosas. Entonces, o sea, esta es como toda una rama que surge de esta efervescencia religiosa que tenemos en Alemania, Holanda, Suiza en el siglo XVI y que se conserva hasta el día de hoy. En este contexto de la Reforma aparece también este teólogo suizo que se llama Zwinglio. Zwinglio lo que hace es tomar las ideas de Lutero y llevarlas a una separación mayor de lo que había hecho Lutero con respecto a la Iglesia Católica. Y en el proceso de evangelización de Zwingli llega de repente un sacerdote y teólogo francés que sale de Francia huyendo de persecuciones de carácter religioso, que se llamaba Juan Calvino. Y Juan Calvino se establece en Suiza y es el fundador de toda una familia de iglesias y congregaciones que se conservan hasta el día de hoy, que tienen elementos teológicos en común muy específicos a ellos. Por ejemplo, un elemento fundamental de la teología calvinista es que la salvación es toda obra de Dios. En el contexto de las reformas del siglo XVI, hay una enorme discusión de por qué y cómo se salva el hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre para salvarse? La postura católica, que va a quedar después ratificada por el Concilio de Trento, es que lo esencial en la salvación es la gracia de Dios, pero que el ser humano para salvarse tiene que contribuir, o sea, con su fe, con sus buenas obras, con sus buenas acciones, con su obediencia, pone un granito de arena en el gran edificio de su salvación. Desde la perspectiva de Lutero, tiene mucho más peso que lo que salva es la fe. O sea, si tú crees y crees realmente, vas a salvarte. Porque tu fe te va a llevar a actuar bien, pero es decir, tus buenas obras no son una estrategia para salvarte, sino son una manifestación de tu fe. Si realmente tienes fe y crees en Cristo y crees en tu iglesia, pues vas a actuar como cristiano. La postura de Calvino es todavía más radical, porque dice, lo que salva es la fe, sí, pero Dios eligió desde el principio de la historia a los que se van a salvar. Es decir, la salvación es una predestinación. A ver, lo que dice, la lógica detrás de esto, que sigue tiene una lógica, es decir, a ver, la salvación, que es esta idea de
una vida eterna de felicidad en presencia de Dios, de pleno gozo, pues es un regalo enorme. Y no importa qué haga el hombre, cuántas obras buenas haga, lo que va a poder aportar es poquísimo con respecto al enorme regalo de la gracia de Dios. Y Calvino, tomando algunos textos de la salvación, cosas como muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, y fragmentos del Apocalipsis que dice que hay unos, o sea, el libro de los que se salvan, y todo esto dice, sí, o sea, la salvación es un regalo que Dios le da a unos cuantos. ¿Y qué determina que alguien esté entre esos unos cuantos? Pues es una decisión de Dios que nosotros no podemos entender, que nos es completamente ajena. Dios, en su enorme sabiduría, predestinó a unos cuantos para salvarse. Entonces, no importa cuánto creas, no importa cuántas ganas le eches, no importa lo bien que te portes, si tú no estás en la lista de predestinados, no vas a alcanzar la salvación. Pero entonces, ¿qué dijiste de que si crees te vas a salvar? A ver, eso fue Lutero. Lutero dice, la salvación es por la fe. Y Calvino dice, la salvación es un regalo que te dan gratuitamente y que Dios te eligió o no te eligió y no sabemos por qué, carambas. Entonces, en torno a esta postura esencial, se construyen como comunidades de personas que lo que buscan es como ver si están en esta salvación, pero ver si están en esta salvación no es una cuestión de interrogar a Dios o una cuestión de buscar señales, sino ir descubriendo estos pequeños elementos de que Dios te eligió. O sea, buscar las manifestaciones de Dios en tu vida. Y esto lo vas descubriendo en las pequeñas cosas. Y si la salvación es un regalo que no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con tus obras, no tiene nada que ver con tu fe, pues de nada te sirve una gran institución transnacional con ceremonias, con grandes iglesias, con grandes poderes para ganar la salvación, porque la salvación no se gana por ahí. La salvación ya la ganaste o no, ya la tienes o no, punto. Entonces es una serie de iglesias muy poco institucionales, muy poco organizadas, prácticamente sin sacramentos, pero en los que la búsqueda de Dios y de alabar a Dios en conjunto es importante, pero otra vez tenemos algo parecido a lo de los anabaptistas, sin una jerarquía complicadísima, sino más bien comunidades de creyentes que ven en su fe una manifestación de haber sido elegidos y que celebran su fe y que buscan alimentar su fe. Y los seguidores, ¿mande? No quiero decir, ¿y estas están todavía hasta la fecha como las que dices de los Amish, eso? Sí. A ver, si tú ves en el nombre de una iglesia la palabra reformada, son calvinistas. ¿Reformada? Reformada. A ver, estamos en una época en la que las denominaciones cristianas son miles, probablemente decenas de miles. En Estados Unidos, en Canadá, en Escocia también hay bastantes. Hay un montón de iglesias no estructuradas, no afiliadas, que puede ser que toda la iglesia sea una comunidad, o sea, con un pastor, un templo y 40 miembros, 60 miembros, 80 miembros, y ya, esa es toda la denominación. Por eso hay miles y miles y miles y miles. Y en estas miles de denominaciones, hay muchas que usan la palabra reformado. Son iglesias calvinistas. Y hay muchas iglesias en Estados Unidos que tienen influencia calvinista.
prácticamente toda la iglesia de Escocia, toda la The Church of Scotland, que aparece en la segunda mitad del siglo XVI, es una iglesia de influencia calvinista, fundada por John Knox. Y los calvinistas surgen en Suiza, de Suiza se extienden a Francia, tienen una presencia importantísima en Holanda y en Escocia, y ahora tienen una presencia importantísima en Estados Unidos, Canadá, Australia. Es una pintura de una iglesia calvinista en el siglo XVII. Y el caso de Inglaterra lo conocemos un poco más, pero no podemos dejar de recordarlo. Enrique VIII, rey de Inglaterra, estaba casado con una tía de Carlos V, con una hija de los Reyes Católicos, y habían podido tener una hija mujer, punto final. Entonces, Enrique VIII, de haber sido un católico protector de la Iglesia Católica en el contexto de Lutero, súper celoso de la protección de la Iglesia Católica, por cuestiones desde cierta perspectiva dinásticas, es decir, tener un hijo legítimo hombre a quien heredar. Y por otro lado, por asuntos meramente carnales, decide repudiar a Catalina de Aragón, a su esposa, y casarse con una chava de la corte. Para hacerlo, pide permiso al Papa. El Papa, históricamente, en casos como estos, alguna vez, si se cumplían las condiciones, daba autorización de anular matrimonios. Cada vez era menos frecuente. Y en el contexto del cuestionamiento a la Iglesia Católica y la autoridad del Papa que se está teniendo en Alemania, el Papa decide que es importante no dar tratamiento preferencial a reyes. Entonces le dice a Enrique VIII, pues ni modo, tu esposa es esa y te quedas casado. Y Enrique VIII, por divorciarse de su esposa, dice que la autoridad máxima de la Iglesia inglesa no es el Papa, es él. Y él, como autoridad máxima, se da permiso a sí mismo de divorciarse. Al final, esta búsqueda de Enrique VIII del heredero hombre lo va a llevar a casarse 6 veces. Y de las 6 veces hay 2 divorcios, 2 esposas a las que mandan matar, o sea, acaba siendo una cosa como completamente violenta. Y Enrique VIII logra tener, primero, la hija que tuvo, María Tudor, la hija que tuvo con Catalina de Aragón. Después tiene otra hija, Isabel, y ya muchos años después logra tener el tan ansiado hijo varón, Eduardo. Pero detrás de esta separación de Enrique VIII con respecto a la Iglesia Católica, no hay una gran crítica doctrinal, no hay un reclamo a los abusos de Roma, es simplemente un tema político y dinástico, que con el paso del tiempo se va a complicar. ¿Por qué? Porque muere Enrique VIII cuando Eduardo, su hijo, es muy niño. Entonces, Eduardo hereda siendo niño y muere antes de cumplir la mayoría de edad. Y al morir Eduardo, quedan 2 posibles herederas, una católica y una protestante. Se corona
a la reina María, a la hija de Catalina de Aragón, como reina de Inglaterra. Está casada con Felipe II, pero María tiene 2 embarazos psicológicos, no logra tener un hijo y se muere. Y hereda la corona Isabel, que en ningún momento nadie pensó que iba a ser heredera, nadie la educó para ser reina, y las personas que se encargaron de su educación son personas con una enorme influencia calvinista. Entonces es el momento en que Isabel I es coronada reina de Inglaterra, en el que las diferencias entre la iglesia anglicana, que es la iglesia que surge en Inglaterra a raíz de la separación de Enrique VIII, y la iglesia católica se empiezan a hacer más acentuadas. Porque originalmente no había una distinción en cuanto a ritos, en cuanto a sacramentos, en cuanto a textos. Era nada más que unos reconocían la autoridad del Papa y los otros no. Para el reinado de Isabel I, ya empiezan a tener mucho poder sus consejeros luteranos y empieza a haber una mucho mayor separación entre la iglesia anglicana y la iglesia católica. Y esta separación se conserva hasta el día de hoy. Entonces, toda esta serie de movimientos, reformas, regálenme 3 minutos más y terminamos, llevan a que para mediados o los últimos años del siglo XVI, la situación religiosa en Europa sea radicalmente distinta de la de principios del siglo XVI. A principios del siglo XVI, prácticamente todo esto que está aquí de colores era católico. Y bueno, el norte de Rusia se estaba cristianizando con la iglesia ortodoxa, pero de Lituania, Prusia, Polonia, Hungría, Austria, Bohemia, y de ahí hacia Occidente, todo era católico. Para finales del siglo XVI ya tenemos todo el centro y norte de Alemania como luterano, los países nórdicos como luteranos, incluyendo la propia Estonia. Tenemos la presencia de iglesias calvinistas, como les decía, en Holanda, unas cuantas en Francia, en Holanda y en Escocia. Tenemos la Iglesia de Inglaterra o los anglicanos en Inglaterra. Y además la crisis de la Iglesia Ortodoxa con la influencia, con el influjo de los otomanos. Entonces, la situación religiosa en Europa se ha transformado de manera definitiva. Esta situación religiosa lleva a que la Iglesia Católica decida revisar sus posturas, revisar sus estructuras, revisar sus instituciones, y esto queda consagrado en uno de los grandes concilios de la Iglesia Católica de los últimos años, que es el Concilio de Trento. Y por otro lado, toda esta división religiosa va a llevar a la colonización de Norteamérica por parte de distintos grupos religiosos cristianos radicales, pero de distintos tipos de cristianos que huyen de Europa buscando libertad religiosa y fundan Canadá y las 13 colonias de Inglaterra, que van a dar lugar a la aparición de los Estados Unidos a partir de la independencia en la segunda mitad del siglo XVIII. Y pues entonces nos vamos de una iglesia con unas cuantas ramitas que se divide en católicos y ortodoxos en el siglo XI a una iglesia con montones y montones y montones de ramas, y cada vez salen más a partir de las reformas protestantes del siglo XVI. Oye, este cuadro y el anterior, ¿nos los podrías mandar? Claro que sí, Marina, con mucho gusto. ¿Cuál el anterior? Este y el otro, ¿El de la clase pasada? No. Este y el mapa de todas las religiones. Claro que sí, Marina. Creo que no tengo tu número, pero se lo pido a Gaby y te lo paso. Con mucho gusto. Órale. También te lo paso. Con gusto. Y pues entonces, hasta aquí lo dejamos hoy. Mi idea, la clase próxima, que es la última,
de este brevísimo recorrido por la historia del cristianismo es que veamos cómo la Ilustración da lugar a la aparición de la secularización y una transformación del papel de la religiosidad en los ciudadanos europeos y de Occidente en general, y el nacimiento de un montón de nuevos grupos cristianos y pseudocristianos que se mantienen hasta el día de hoy. Pero bueno, de esto hablaremos la próxima clase. Entonces, nada más, antes de cerrar la transmisión, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Perdón, creo que nos fuimos a toda velocidad, pero no hay de otra. No, muy interesante, muchas gracias. Muy, muy padre la clase. Gracias, Marina. Gracias, Marisol. Buenas noches. Padrísima, Rosalena, súper, ¿eh? Que descansen.